Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más trayendo video demostrativo para todos ustedes. En esta ocasión les traigo un video acerca de una cámara en formato 35 milímetros, una cámara análoga fabricada por Olympus, modelo Trip 100. Ese es el modelo correcto. Es una cámara con lentes de 35 milímetros y la verdad su aspecto es muy sencillo, muy práctico. De igual forma su manejo es muy fácil y la verdad consultando la calidad de fotografía que ofrece este modelo, déjenme decirles que no está nada mal. Les recomiendo que ingresen a lo que es esta página lomography.es. Vamos a hacer una demostración a la calidad de fotografía que ofrece. Mira, este es Lomography y vamos a ver que aquí está Lomography, cámaras Olympus Trip 100, fotos, cámara Olympus Trip 100, y esas son las fotos que personas han compartido utilizando este modelo de cámaras. Entonces vamos a echarle un vistazo a ver qué tal. Y bueno, estamos viendo, a ver, vamos a ubicarlo aquí. Estamos viendo que de verdad no está tan mal. Hay fotos interesantes. Ok, para una camarita de este calibre pues no está nada despreciable. Ok, ahí vamos a ir recorriendo. Muchas de ellas tienen aspecto, una atmósfera muy vintage, muy suave. Mira, esta está muy bien. Ahí está otro. Ok, esta por ejemplo, estas tomas sí son con una atmósfera muy vintage. Ok, todas estas fotografías han sido tomadas con este modelo de cámara. Ok, ahí está. Hay una siguiente página, pero es más o menos para que se den una idea. Recuerden, lomography.es. Ok, ese es el sitio. Entonces, tomando en cuenta lo anterior, pues la verdad sí está muy bien. Está bien la calidad. Ok, aquí podemos ver estéticamente cómo está la cámara. Es un diseño muy simple, es básico, es una cámara eh, no tan de alto, una cámara no tan complicada, que es práctica, es fácil. Su diseño está suave porque tiene un aspecto como ondulado, muy cómodo esta región cóncava que tiene para apoyar, eh, empuñarla bien, mira, así, ok, ahí vemos. Esta parte está como un poquito más texturizada precisamente para adherirse mejor. Ok, vamos a ver el interior de la cámara, está muy bien. Por cierto, se me olvidó mencionar, esta cámara, de acuerdo a la información por internet, fue lanzada al mercado en el año de 1992. Ok, entonces ya tiene que sus 31 años. 31 años increíblemente. Ok, y todavía está bien. Digo, para 31 años pues obviamente como vienen con varios productos, de repente pueden tener así rayitas, rasguños, detalles mínimos que obviamente no van a afectar su desempeño. Ok, en la parte de la base, aparte que tiene su lugar de fabricación Malasia, el número de serie terminación 338, el ajuste del ISO, ok, aquí lo tiene la parte de la base, y esta parte que va a servir para rebobinar o regresar el rollo, lo vamos a mover con una punta de una pluma en este caso. Ok, el compartimento de pilas funciona con dos pilas tipo AA. Ya tenemos instaladas las dos pilas, y pues la verdad para hacer 30 y cuánto dijimos, 31 años de antigüedad, la verdad está muy bien, está muy bien preservada, todo muy bien. Mira, el ISO, allá al fondo está la cortinilla
Vamos a mover el ISO y ahí ya se va a abrir más, es decir, va a permitir mayor entrada de luz. Y si la regresamos a donde estaba, ahorita está en ISO 100, 200, así se ve. Y lo que se hizo 400, vamos a moverlo a 400, y era la medida inicial, que es muy cerrado el orificio por donde va a entrar la luz. Ok, pero todo esto, el rodillo que jala el rollo, todo está muy bien. La plaquita esta donde va a planchar el filme también, todo está perfecto. Ok, todo está excelente. Ok, en este caso esta cámara no trae fechador, se conoce bien porque trae una pantallita en la parte aquí de la compuerta, pero en este caso no, es una versión más básica, más básico de este tipo de cámaras. Ok, y solamente vamos a ver que en la parte de arriba tiene el modelo autorrebobinado. Bueno, ¿cómo se puede decir? Que se autocarga. Pones el rollo, lo estiras un poquito y ya lo está jalando, ¿ok? Y también se autorrebobina. Ajuste de enfoque libre, ¿ok? Entonces, bueno, el disparador y el contador de escenas, ¿ok? Y aquí este es el botón para abrir el cubrelente. Ahí está. Cuando abres el cubrelente ya está lista para tomar las fotos. Y por ejemplo, para la cuestión del flash, va a ser muy fácil. Cuando está el botón hacia arriba, es decir, lado contrario como indica la flecha del flash, quiere decir que va a estar en modo automático, flash automático. Quiere decir que si yo apunto a un lugar muy oscuro, debe de soltar el flash. Si el lugar está muy iluminado, no lo debe de soltar. Pero por ejemplo, si tú lo desplazas este botón hacia abajo, quiere decir que el flash en todo momento se va a disparar sin importar las condiciones de luz que se tenga. Es decir, estamos aplicando un flash de relleno o flash forzado. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente, eso es el ajuste del flash, disparador. Lo que vimos acá en la parte inferior, el ajuste del ISO, y listo. Es una cámara demasiado práctica, fácil de utilizar, y la calidad de fotografía ya lo vieron en la página de Lomography, que la verdad no está tan mal, está bien para el tipo de cámara que es, sobre todo está muy bien. Ok, vamos a hacer una toma. Ya tenemos no tenemos rollo, pero tenemos las pilas instaladas. Listo. Ok, ahí tomo una foto. Estamos simulando tomar fotos. Ok, y vamos a orientarla más hacia abajo, que está más sombreado acá abajo. Ok, y vamos a ver que aquí en el visor se alcanza a iluminar un poquito aquí de rojo. Mira, un LED rojo que está al interior. Visto del otro lado, sería este LED que está aquí. Ok, 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 vamos a aplicar el flash forzado. Ok, ahí vamos a aplicar el flash forzado. Por lo visto, ok, y yo pensé que era modo automático, pero no. Es decir, cuando nosotros queremos aplicar el flash, tenemos que hacerlo de forma manual, ya que por sí sola no lo va a disparar. Ok, ahora sí vamos a dar un disparo y el flash se debe de disparar porque está activo. Ahí está, listo. Vamos a desactivar el flash. Ok. Ahí está. Volvemos otra vez a activar el flash. Ahí está. Ahí se escuchó cómo está cargando. Por ejemplo, aquí al hacer una pulsación suave, el LED rojo ya nos está iluminando, por lo cual quiero entender que entonces este LED rojo se ilumina cuando la fotografía requiere el flash. Entonces, como la fotografía no tiene suficiente iluminación,
el LED, en este caso el LED rojo, te va a avisar al encenderse. Significa que tu fotografía requiere mayor iluminación, porque de lo contrario va a salir muy oscura, no va a salir con los mejores resultados. Entonces tienes que activar el flash. Puedes tomar la foto, ahí está, la foto se hace, pero tienes que poner flash. Ok, entonces vamos a hacer una prueba. Mira, aquí alcanzamos a ver que el LED se está iluminando, pero vamos a lanzarle luz a ver si hace lo mismo. A ver, creo que no lo... Quiero ver, a ver si ahí está, el LED está en rojo. Aquí estamos pulsando levemente y no se ve el... Ahí sí. Ahí está, mira. Aquí, por ejemplo, tengo presionado el botón de disparador a la mitad y el LED rojo está encendido. Quiere decir que me hace falta activar el flash. Yo aplico bastante luz a este sensor que está aquí y ya desaparece el LED. Entonces ya no me avisa que necesito flash porque hay intensa luz. Ok, entonces para esa cuestión es el LED rojo que vimos aquí a través de la mirilla, para indicarte cuando una fotografía, antes de tomarla, te indica si necesitas flash, se va a prender el LED, y si está todo normal, no se va a aparecer el LED rojo. Ok, entonces esta cámara básicamente así es solamente destapar, y dependiendo si es de día no hay problema, si es ya un ambiente más oscuro de noche, a cargar el flash. Ok, listo. Okay. Vamos a ver a través del interior cómo se ve cuando toman las fotos. Ahora vamos a ver con el ISO 100-200. Okay. Y ahí está. Vamos a hacer una simulación. En este caso vamos a colocar un rollo para ver cómo funciona esta cuestión de que si pongo el rollo y que solito lo carga, cómo es que regresa el rollo, etcétera. Ok, entonces vamos a colocarlo aquí. Este es un rollo usado de 36 exposiciones, solamente con fines de dar ejemplo. Ok, ok, más o menos así. Déjenme sacarlo otra vez porque me parece que, a ver, está encendido. Cierro. Vamos a cerrarlo todo. Volvemos a abrir. Ok, ahora sí, déjenme rebobinar un poquito esto. Ahí está. Suponiendo que es un rollo nuevo. Vamos a colocar este aquí. Ok. Supuestamente es autoload. Bueno, está cerrado el... Ahí está, ya abrí esto. Igual lo pueden... Acá. Ahí está, ya lo recorrió. Ok. Y aquí, perdón, aquí por ejemplo se dibuja lo que es la letra S. La letra S es de Start, el inicio. Ok, ahí está la letra S. Y vemos que está un ligero puntito aquí arriba. Entonces vamos a hacer una fotografía sin flash. Y ahí está avanzando. Otra vez. Ok. Vamos a hacer una serie de múltiples disparos hasta que por sí solo lo regrese el rollo.
Le vamos a agregar. Ahí va a rebobinar de manera automática. Ok, vamos a ver qué tal lo dejó el rollo. Aquí está esta ventanita para saber que hay un rollo al interior. Vamos a destaparla hacia abajo. Listo, ok, ahí lo dejó listo para llevarlo al centro de revelado. La mayoría de cámaras fotográficas de rollo de 35 milímetros, el cilindro lo van a dejar completamente sin esta lengüeta por fuera, es decir, todo el rollo absolutamente se va a guardar. Ok, pero en este caso este modelo deja una pequeña parte por fuera. Ok, lo deja tal cual como cuando vienen nuevos los rollos, así vienen. Tú lo sacas de su botecito y así vienen listos para solamente extraer un poco y colocarlo en la cámara. Ok, vamos a ver qué onda con el rebobinado manual. Les dije que vamos a usar una pluma y vamos a mover este interruptor que está ahí. Ok, volvemos a colocar esto. El ejemplo que acaban de ver, que es para el rebobinado automático, eso significa por ejemplo que ustedes usaron todas las exposiciones, todas las fotos y se acabó el rollo. Por ejemplo, si es una persona que toma bastantes fotos y trae uno o dos rollos adicionales, suponiendo ya se acabó el primer rollo, este va a ser el segundo rollo. Eso es lo que significa auto-win, okay, que se autocarga solamente al detectar ya está listo. Y auto rewind, ya lo vieron que por sí sola regresa todo el rollo otra vez y lo deja listo para removerlo. Okay, vamos a cerrar y bueno, vamos a hacer unas cuantas exposiciones. Vamos a hacerlo hasta el número 10. Número 10, ahí está. Ok, hemos tomado supuestamente 10 fotos. Suponiendo que solamente tomaste 10 fotos, entonces te van a sobrar 26 fotos sin tomar, pero ya no vas a tomar más fotos, es solamente lo que necesitabas, tomar 6 adicionales a las 36 del primer rollo, y lo que necesitas es regresarlo. ¿Cómo la vas a hacer? Sin que tengas que tomar todas las fotos, solamente vas a agarrar un lapicero y en este caso nos indica, mira, déjame acomodarlo bien, nos indica una flechita que es hacia abajo, esto, hacia abajo. ¿Okay? Listo, ok, ahí prácticamente ya regresó el rollo otra vez. Ahí está, ok. Las dos formas de rebobinado, la primera que fue automático, es decir, cuando te acabas todas las exposiciones, que son en este caso 36, la cámara detecta y por sí sola regresa otra vez todo el rollo. En el caso de un rebobinado forzado o manual, si de estas 36 usaste solamente 20, te sobraron 16, pero no las quieres usar, tendrás que hacer el procedimiento como lo viste de insertar una pluma, un lapicero, una punta y hacia arriba, o bueno, depende como, bueno, hacia arriba, dejémoslo, y ya va a empezar a rebobinar, ok. Ya vimos entonces, a ver qué tal cómo se ve cuando toma uno una fotografía. Okay, okay. Ahí está, okay.
la cámara sí está aperturando bien, está rebobinando perfecto. El flash obviamente sí lo está tirando, pero en este caso no es modo automático, hay que hacerlo de manera manual. Ok, si es de día va a estar el switch hacia arriba, y si es ambiente oscuro de noche, hacia abajo. Ok, y es una cámara, como les digo, muy práctica, muy fácil de usar. En este caso sí te avisa, por ejemplo, si es una fotografía que va a salir con poca luz o pocos resultados, se va a iluminar el LED. Pero en cambio, vamos a poner aquí el celular de frente. En cambio, miren, ahí está la luz. En cambio, si detecta que hay mucha luz, y dependiendo, ¿no? Porque hay unas cámaras que sí es difícil de encandilar, sí tendríamos que ponerlo más hacia adelante. Ok, pero bueno, mira, vamos a ver si aquí le da. No, todavía sigue. Tendría que estar muy pegado. Ok, como son los momentos. Ahí está, aquí solamente. O sea, tiene que ser una luz muy intensa como de día para poder que no te aparezca LED. Si ya es un ambiente en la tarde, noche, o en la noche, ya te va a aparecer este LED indicando que tienes que activar el flash. Ok, entonces eso es. Ok, la cámara está perfectamente funcionando a pesar de sus 31 años de haber salido al mercado. Ok, estamos utilizando un par de pilas tipo AA recargables, elementos níquel, hidruro metálico. Puedes utilizar pilas alcalinas de litio, cual sea de esos tres tipos. ¿Okay? La tapita de las pilas está perfecto, sin rastros de óxido. Igual allá al fondo vamos a ver que está también de manera correcta. Mira, los terminales de manera correcta están limpios. Ahí está, mira, ahí el enfoque como que más o menos, pero ahí se puede ver lengüetas sin óxido, todo perfecto. Ok, es muy importante que la orientación de las pilas esté en la forma correcta, es decir, por ejemplo, que en este caso positivo, en el lado izquierdo, el terminal positivo quedar así, ok, positivo, y en el otro terminal negativo quede hacia arriba. Ok, ahí está, positivo, negativo, para poder que funcione bien. Ok, bien, pues de esa manera comprobamos que esta camarita está funcionando de manera correcta, hace todas sus funciones bien, y la calidad de fotografía que ofrece, pues la verdad no está nada mal para el tipo de cámara que es. Ok, bien, pues ahora sí, llegamos al final de este video demostrativo, no sin antes recordarles que si les fue de provecho, si les fue de utilidad este video, si les gustó, apoyen con un like, comenten, compartan, suscríbanse, estén pendientes de nuevas actualizaciones, y también los invito a que revisen nuestro Instagram, en la descripción, nuestra tienda en línea, lo que es esta cámara y otros productos que subimos aquí al canal están disponibles a la venta para el público, quien esté interesado o interesada. Nos pueden escribir en Instagram, pueden visitar nuestra tienda y con gusto los atendemos. ¿Ok? Bien, pues ahora sí cerramos este video. Muchas gracias a todos, espero que esté muy bien. Yo soy Gus Walker y nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día, nos vemos hasta luego. Bye bye.